Apreciados amigos, qué alegría estar con ustedes nuevamente, aquí como siempre con nuestro programa Audiencias. Es un programa que hacemos para hacer pedagogía sobre los derechos humanos, para registrar temas históricos, y hoy nos acompaña una persona muy querida para nosotros, muy querida para los colombianos, un excelente funcionario del Estado durante muchos años, un vallenato como el que más. Se trata del doctor Eduardo Campos Soto. Doctor Eduardo, qué alegría tenerlo con nosotros aquí en Audiencias. Bienvenido. Igual, doctor Espíndola, estar en el programa Audiencia, tan didáctico en nuestros medios de comunicación. Bueno, hemos invitado al doctor Eduardo porque hay historiadores en Colombia muy queridos y uno de ellos es el doctor Eduardo Campos Soto. El doctor Eduardo Campos Soto es vallenato, dice que hasta la última gota, Sí, señor. pero con la única diferencia que usted no compone canciones. No compongo, pero sí quiero mucho mi folclore. Por supuesto, allí en Valledupar tenemos el Festival Vallenato que hace parte ahora, por una ley de la República, como patrimonio cultural de los colombianos. Así es, mi señor, y las Naciones Unidas lo acaba también de declarar Patrimonio Universal. Bueno, el doctor Eduardo Campos Soto se ha desempeñado durante muchos años como funcionario del Estado. Bueno, fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, estuvo en Nueva York como veedor de la Federación Colombiana. Auditor general. Auditor general de la Federación Colombiana de Cafeteros. Sí, señor. Entre otros muchos cargos. Fue diputado, además hay que decirle, a los colombianos fue diputado por el departamento del Cesar. Sí, señor. Y bueno, y ahora mismo está prestando sus más caros servicios a los colombianos a través de la Procuraduría General de la Nación como procurador delegado para la Fuerza Militar, doctor Eduardo. Así es, señor. Bueno, ¿cuántos hermanos son ustedes, doctor Eduardo? Somos 6 hermanos. Yo soy el menor. Mi madre tiene 102, 103 años. Mi papá murió de 100 años. Es un privilegio tener a su mamá de esa edad, doctor Eduardo. Sí. ¿Y ella vive dónde? En Valledupar. En Valledupar. Allá la gente dura mucho porque a pesar del clima que es fuerte, no hay humedad. Eso contribuye muchísimo. Muchísimo. Bueno, sus hermanos han sido también funcionarios del Estado durante muchos años. Sí, señor. Recuerdo alguno de ellos que fue alcalde de Valledupar. Sí, mi hermano mayor Rodolfo. Rodolfo Campos Soto. Sí. Que a él se le debe inclusive el que haya sembrado los mangos en Valledupar. Es decir, la visión que él tenía era para que nadie aguantara hambre, ¿o no? Sí, así fue. No hay posibilidad para que en Valledupar alguien aguante hambre porque puede coger un mango que sembró su hermano cuando fue alcalde y listo. Sí, eso nos ha ayudado con el clima un poco. Doctor Eduardo, ¿de dónde nace ese espíritu investigador, de historiador? ¿De dónde surge esa pasión por la historia colombiana y la historia del mundo, por supuesto? Bueno, yo creo que algo tiene que ver que nací en una casa colonial situada en la calle del Cesar y con mis papás vivían mis 2 abuelas. Mi abuela materna y una tía de mi papá, Juana Maestre, que era como la madre de mi papá, y las 2 habían vivido la guerra de los 1000 días, eran hijas y esposos de personas que participaron en la guerra. Juana Maestre era hija del general Nemías Maestre. Entonces, en esa casa se evocaban todos los días temas de historia. Yo era un niño y mis abuelas me enseñaban. La casa había sido incautada en la guerra de los 1000 días, porque mi bisabuela, Elmira Guerrero, era de las jefas conservadoras del pueblo de Valledupar. Entonces fue incautada por un general bastante sectario, Cardoso, y ella fue confinada en la Sierra Nevada, en Nabucima, que antiguo San Sebastián de Rábago, solo por la generosidad de un hombre sin odios, como fue Rafael Uribe Uribe. Dijo, no, la guerra no es tal para tener ancianas. La montaron en una mula y la enviaron a la sierra. Entonces, ¿La desterraron? La desterraron. Entonces el general Uribe paró eso y la hizo venir a Valledupar. Bueno, Colombia ha sido un país muy conflictivo. Muy durante conflictivo. Muchos años. 14 guerras civiles. Y 36 revoluciones. La violencia no para en Colombia desde la llegada de los conquistadores. Pareciera ser que eso va como en el ADN, ¿o en qué va eso? Sí, doctor eso es Campo? un tema complicado, pero es que lo de Colombia es un caso muy difícil, muy difícil. Con los españoles tuvimos violencia de toda clase, y cuando empezó la República, después que el Libertador nos dio la independencia, igual. Tuvimos unas épocas muy cortas de paz, pero muy cortas. De hecho, la guerra de los 1000 días, que fue una de las, seguramente la más fuerte que tiene la historia colombiana,
fue el preámbulo para perder el Canal de Panamá. No, esa fue la causa principal. Eso y la desidia de los bogotanos, la terquedad del Senado de la República, que no quiso aprobar lo que se llamó un tratado con Panamá, con los Estados Unidos, para garantizar la construcción del Canal de Panamá. Y el señor Caro, senador de mi partido, del conservatismo, se opuso violentamente a ese tratado. Bueno, y eso fue óbice para que los Estados Unidos entonces propiciara la separación de Panamá. Claro, los banqueros americanos que ya tenían los ojos puestos sobre Panamá desde la época en que los franceses, 1880 y pico, ¿no?, con Fernando de Lesseps se instalaron ahí y fracasaron por razones de las enfermedades, que fueron terribles, por razones económicas. Los americanos, a través de sus banqueros de Wall Street, le pusieron el ojo a nuestra querida Panamá. Y el señor Teodoro Roosevelt, sin escrúpulos, apoyó eso y apadrinó eso. Bueno, de ahí la frase de él, I took Panamá, yo tomé Panamá. Es la frase de Roosevelt. De Teodoro Roosevelt, un hombre de ingrata recordación para Colombia. Ya, de hecho, se argumenta también que uno de los responsables de la pérdida del Canal de Panamá fue el presidente Marroquín. Claro. ¿Qué hay de cierto en eso, finalmente, doctor Eduardo? Claro, Marroquín había llegado al poder siendo vicepresidente de un anciano venerable y de un jurista y magistrado muy importante, que era el doctor Manuel Antonio Sancremente, que por su avanzada edad y algunas enfermedades le tocó delegar en algunos ministros algunas funciones y retirarse a Villeta y Anapoima por un tiempo. Y el señor Marroquín, apoyado por unos generales inescrupulosos de la época, asumieron al poder y dieron un golpe. El 31 de julio de 1900, apresando y amarrando al presidente titular y persiguiéndolo, a pesar de su avanzada edad. Bueno, ¿y se lo llevaron para Anapoima entonces? No, él cuando el momento del golpe estaba en Anapoima. Estaba en Anapoima cuando le dieron el golpe de Estado. Cuando le dieron el golpe de Estado. Bueno, hay una frase célebre que se le atribuye a Marroquín. Dice, yo recibí un país y entrego dos. No, es que al señor Marroquín le interesaba muchísimo escribir la poesía y otros temas literarios. Y cuando el comandante del Ejército de Colombia pidió cita para darle la mala noticia de la pérdida de Panamá, se demoró 2 días para recibirlo, hasta que el general entró, casi que dijo, presidente, es que le traigo una muy mala noticia. El presidente no se puso de pie siquiera. Y le dijo, ajá, ¿qué pasó? No, que perdimos Panamá, nos las quitaron. Y cuentan los historiadores que dijo, bueno, eso no es, me entregaron una república, les devuelvo 2. Estamos en nuestro programa Audiencias con el doctor Eduardo Campos Soto, nuestro invitado especial. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos con ustedes. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para ejercer soberanía en el mar y ríos de Colombia. La mayoría de fronteras de nuestro país son marítimas y fluviales. Por eso hacemos presencia en los puntos más distantes para mantener la integridad territorial de Colombia. Estamos para proteger a todos y cada uno de nuestros pescadores, para que el comercio marítimo fluya, para que Colombia cuente con fronteras seguras. En la Armada Nacional ejercemos soberanía con absoluto respeto. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo.
Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Retornamos nuevamente aquí con nuestro programa Audiencias, hoy con nuestro invitado especial, el doctor Eduardo Campos Soto, un eminente jurista, rosarista por demás, se precia ser rosarista y un destacado funcionario del Estado. Doctor Eduardo Campos Soto, los colombianos, después de la Constitución del 91, empezamos a escudriñar las constituciones pasadas y encontramos un dato muy curioso, que la Constitución del 86, la Constitución de Núñez, como la conocemos, no fue sancionada por el presidente Núñez, sino por su bisabuelo, el general José María Campos Serrano. Cuéntenos cómo fue ese episodio. Bueno, el presidente Núñez, titular, convocó a los constituyentes que se reunieron en Bogotá y creó una comisión redactora, la misma constituyente. Núñez no quedó contento con los artículos transitorios que parece que fueron de la autoría de don Miguel Antonio Caro y se retiró del poder, como siempre lo hizo en sus 4 gobiernos. Núñez le gustaba más vivir en Cartagena que en Bogotá. Él era un Caribe completo, como yo, y se retiró y dejó encargado al vicepresidente José María Campos Serrano, que sancionó como presidente encargado la Constitución. Pero Núñez, antes de irse, en una manifestación en el Palacio Presidencial, hizo la famosa frase: la Constitución de 1863 ha dejado de existir. O sea, la de Río Negro, la Constitución de los Estados Federales. Y ahí su bisabuelo es el que firma, sanciona. Sí, pero en el 86. Que él estuvo encargado de la presidencia 2 años. Año largo. Casi 2 años, Casi ¿no? 2 años, sí. Bueno, hay un capítulo de la historia colombiana que de una u otra forma ha marcado la violencia, la nueva violencia en Colombia, y es el 9 de abril de 1948, el famoso Bogotazo. Muchos argumentan que quien mató a Gaitán ni fue el Partido Liberal ni fue el Partido Conservador. Muchos argumentan que inclusive fueron delegaciones rusas las que estaban aquí por esos días. Bueno, yo estoy convencido, yo apenas soy un aspirante a historiador, un aprendiz de la historia colombiana, que creo que ni el Partido Liberal, ni la dirigencia del Partido Liberal, ni el presidente Ospina Pérez tuvieron nada que ver en la muerte de ese gran colombiano que fue Jorge Eliezer Gaitán. Se reunía en Colombia, en Bogotá,
la 9ª Conferencia Panamericana, y estaba acá el general George Marshall, el famoso autor del Plan Marshall, que reformó Europa después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Y Marshall vino con otro secretario, creo que era el de Comercio, si mal no recuerdo, y vinieron las delegaciones de todos los países latinoamericanos, entre otras la de Venezuela, encabezada por el señor Rómulo Betancourt, que posteriormente fue presidente. Era presidente de Venezuela el poeta Rómulo Gallego, y Rómulo Betancourt era completamente antigringo. Y dicen, no puedo afirmar lo mismo, que el señor Betancourt trajo algunas armas. Él vino por tierra desde Caracas hasta Bogotá y trajo 11, 12 automóviles. Llamó la atención eso. Yo creo que con la muerte de Gaitán empezó un periodo de violencia muy cruel. Afortunadamente, la serenidad del presidente Ospina, el 9 de abril, que a la hora del asesinato estaba en una feria agropecuaria aquí en las afueras de la ciudad, al occidente de la ciudad, y se vino ya a las 12 del día, 12:30, 1, a Palacio, solo acompañado por su esposa, su chofer y su edecán, que era el edecán naval. Al llegar a Palacio vieron unas turbas y preguntó, ¿qué pasó? Cuando salieron unos soldados y no le rindieron honores, sino que abrieron el garaje, el portón de Palacio, y el automóvil entró a toda velocidad y le dijeron, asesinaron a Gaitán. Y esto es una tragedia nacional, dijo Ospina. En el Palacio solamente estaban 14 soldados, un suboficial y un teniente. Oyó, no había nadie. El famoso teniente Álvaro Holguín, que en el abaleo de la multitud a Palacio fue asesinado. Y fueron llegando algunas tropas, pero en reducido número, porque era la época que la gente hacía siesta en Bogotá, iban a almorzar a su casa, y las tropas habían salido, algunos a la toma del almuerzo y otros a descansar. Claro. Ospina, un hombre sereno. Ya. Y el presidente, y el doctor Darío Echandía, aceptando ese ministerio, se salvó la República. Pero Bogotá fue destruida totalmente. Claro, porque se argumentaba que en la 9ª cumbre panamericana, que estaba Fidel Castro aquí inclusive. Estaba Fidel Castro. Y que había una lucha en la Guerra Fría de imponer el comunismo versus el capitalismo. Aquí estaba la Unión Soviética también. Entonces, claro, había como mucho interés en sabotear ese evento. La embajada americana y la embajada rusa eran las más grandes de Colombia. La embajada rusa quedaba donde hoy está el Club del Comercio, esa casa, ese palacete gigantesco. Ospina rompe relaciones con Rusia y durante 3 o 4 días salía humo por la chimenea. Dicen que fue quemando documentos reservados de la embajada, pero los rusos sí tenían interés en sabotear la conferencia panamericana. Bueno, eso se argumenta. Mire, hay un capítulo también doloroso, además, en la historia de Colombia, fue la muerte del general Uribe Uribe, un hombre, un prohombre, un hombre muy capaz, que dejó una huella muy importante en la historia de Colombia. Contémosle a los colombianos por qué, doctor Eduardo Campos. Mire, ese fue un hombre excepcional, de lo más grande que ha tenido Colombia. Nació en Valparaíso, Antioquia. Se crió por ahí en una zona rural del Valle del Cauca. Vino a estudiar a la Universidad del Rosario y fue un excelente alumno. Uribe Uribe debió ser presidente. La última guerra civil en la que participó, que fueron casi todas, fue la del 85. Ya cuando se vino la guerra de los 1000 días, dijo, yo no participo en más guerra. Colombia no aguanta más sangre. Fue muy combatido por los conservadores y sobre todo por la mitad del Partido Liberal que dirige el general Benjamín Herrera. Fue durante algunos años el único congresista del Partido Liberal, cuando la hegemonía conservadora. Y un día de octubre de 1914, viniendo de su casa, aquí a 2 cuadras del Palacio, del Capitolio, fue asesinado en las gradas del Capitolio, en la 7ª, ahí está la placa, sí, por un par de asesinos, Galarza y Carvajal, instigados por gente muy poderosa, complicidad de mucha gente. Bueno, ahí se lee también que la Universidad Libre, la Universidad Libre, parte de la economía colombiana, fue embajador en Chile, fue ministro de Agricultura,
fue un hombre muy importante, Rafael Uribe Uribe. Vamos a unos mensajes institucionales y retornamos nuevamente con ustedes aquí a nuestro programa de audiencia. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla de chicharrones? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de que... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Nuevamente aquí con ustedes en nuestro programa Audiencias, hoy con el doctor Eduardo Campos Soto, nuestro invitado especial, un gran historiador, pero sobre todo un gran amigo, un gran vallenato, un hombre que tiene al Cesar en su corazón. Hay una historia muy bonita, doctor Eduardo, y es que el 13 de junio, casualmente, se celebraron, bueno, de 1953 se celebraron 63 años, casualmente, en el momento en que Colombia tuvo 3 presidentes. La gente, los colombianos no saben eso. ¿Cómo fue ese episodio, doctor Eduardo? Bueno, fue un sábado, 13 de junio de 1953. Ocupaba la presidencia de Colombia por su calidad de primer designado, como se llamaba en esa época el vicepresidente, el doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, connotado abogado. A las 11 de la mañana se presentó el doctor Laureano Gómez, presidente titular, a visitar al presidente encargado y le pidió que llamara a calificar servicio al general Rojas Pinilla. Urdaneta se negó y este le exigió eso y dijo Urdaneta, yo no lo hago, hágalo usted, Laureano, te queda más fácil. Y asumió la presidencia nombrando un nuevo gabinete, conservando solo a 2, al doctor Lucio Pavón Núñez y al doctor Antonio Escobar Camargo. Cuando los militares se enteraron de eso, apoyado por una fracción del Partido Conservador que dirigían los doctores Ospina Pérez y el doctor Alzate Avendaño, y con el apoyo de todo el Partido Liberal, le pidieron a Rojas, que ya estaba en Palacio, Laureano se había ido de Palacio, que asumiera el poder. Y finalizando la tarde, asumió Rojas Pinilla, nombrando otro gabinete y ratificando a los 2 ministros, Escobar Camargo y Pavón Núñez. O
O sea, que desayunamos con la presidencia de Urdaneta, almorzamos con la presidencia de Laureano Gómez y comimos o cenamos con la presidencia del general Rojas Pinilla. Bueno, es un capítulo muy especial de la historia de Colombia. Inédito. El New York Times, el periódico más importante del mundo, a los 4 o 5 días editorializó sobre eso. ¿Y qué dijo? No, que eso era un caso único en el mundo, no se había visto en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, no se había visto jamás. Y el general Eisenhower, cuando llevaron la noticia, dijo, esto es increíble. Lo que ha pasado en Colombia, mi querido doctor Espíndola, ha sido las cosas más extrañas y más raras. Aquí queman el Palacio de Justicia, aquí asesinan arzobispos, aquí ¿qué no ha pasado? Además, el general Mosquera expulsó a los jesuitas de Colombia también y fue excomulgado. Y fue excomulgado, y su hermano había sido arzobispo de Bogotá. El general Mosquera era bastante complicado, no era hombre fácil. Muy complicado. ¿Y por qué fue que los excomulgaron a él finalmente? Por la persecución y por la pelea con algunos miembros del clero. Pero él... Tuvo muchísimos problemas con el clero. Derrocó, organizó una revolución contra el gobierno legítimo de Mariano Ospina Rodríguez y se tomó a Bogotá, saliendo desde Popayán, acompañado de su enemigo de toda la vida, el general José María Obando. Se hicieron amigos, para eso hicieron la paz. A Obando lo matan aquí en una batalla pequeña en el pueblo del Rosal y Mosquera toma Bogotá. Y iba a fusilar al presidente Ospina Rodríguez y a su hermano Pastor Ospina Rodríguez. Y tuvieron que ir los cónsules y embajadores a suplicarle que no lo hiciera. Y accedió a eso milagrosamente, porque los iba a fusilar. Años después fue presidente de la República y fue derrocado por los Santos, pero no por los Santos actuales, sino por Santos Gutiérrez y Santos Acosta, que fueron presidentes de Colombia y lo detuvieron y estuvo preso algunos días, un buen tiempo, aquí en el Planetario Astronómico. Bueno, a él le argumentan que ingresó la tropa a la iglesia. Claro. Entre otras muchas. El doctor Ospina alguna vez tuvo un problema con los magistrados, con la Corte Suprema y los amenazó. El general Mosquera era complicado, no era fácil, pero era un hombre ejecutivo y muy trabajador. Doctor Eduardo, después de usted ver la historia de Colombia, de contemplar todo lo que le ha pasado en su país, ¿cómo ve el país en los próximos años? ¿Cuál es su visión de nuestra tierra? El país lo que necesita primero es justicia y autoridad y orden. Ahí le digo todo. No puede haber en Colombia una justicia débil. Hay que fortalecer la justicia. Hay que fortalecer las instituciones. ¿Cree usted en Colombia? ¿Cree que vamos a tener un país pujante en los próximos años? Este es un país de muchos recursos, de instituciones fuertes, con un poder judicial que ha sufrido algunas críticas, pero es que pues, en 2 oportunidades también han quemado el Palacio de Justicia. Lo quemaron el 9 de abril y lo quemaron estos señores en la Plaza de Bolívar, que no recordemos eso ahora, y la justicia se ha ido levantando, la justicia sufrió la persecución del narcotráfico, que ha sido el cáncer de nosotros. Pero ahí vamos, tenemos una fuerza pública trabajadora, y ahí vamos, poco a poco. Bueno, ¿y cómo ve el Cesar y Valledupar ya para finalizar? Azotada por un fuerte verano y mucha inseguridad. Pero hacia futuro lo vemos con mejores ojos. Sí, tenemos futuro. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Audiencia. Doctor Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que en una próxima oportunidad nos acompañe. Aquí estaré. Tenemos que hablar mucho de Boyacá y de los límites de Boyacá con Santander. Bolívar decía que eran los mejores soldados, esos de su tierra, fueron los que pusieron el pecho y la sangre por la independencia. Y los del lado de Santander, Charalá y esos municipios. Siéntanse orgullosos ustedes. Otra región que puso mucho muerto y mucho prócer, Venezuela. Hasta una próxima oportunidad, Dios mediante, a esta misma hora y por este mismo canal. Los esperamos entonces en nuestro programa Audiencias. Que Dios les bendiga y muchas gracias.